El don de la fertilidad y la vida. Anticoncepción, repercusiones en la salud de la mujer. Para entender la mentalidad anticonceptiva que ha calado en nuestra sociedad, es importante hacer un recorrido histórico desde su nacimiento. En este vídeo vamos a tratar de contextualizar, hacer un breve repaso de los tipos de anticonceptivos artificiales que hay y sus consecuencias sobre la salud de la mujer y sobre el matrimonio. Alrededor de 1960, unos químicos y unos ginecólogos andaban buscando un tratamiento para patologías ginecológicas como era el sangrado abundante. En el descubrimiento y en la síntesis de estos medicamentos se dieron cuenta que como efecto contralateral, es decir, que no se buscaba desde un inicio, también inhibían la ovulación, con lo cual describieron este efecto como efecto anticonceptivo. ¿Y qué estaba pasando en el mundo cuando estaban naciendo estos medicamentos? Se estaba desarrollando la segunda ola del feminismo, entre los años 60-80. La mujer ve la maternidad como una carga e intenta separar maternidad y sexualidad. Esta mentalidad empezaba a abrir la puerta hacia la pornografía, la anticoncepción, el aborto. Además, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial o en el caso de España la Guerra Civil Española, se produce un baby boom, esto es, un aumento bestial del número de nacimientos. Además, se estaba celebrando el Concilio Vaticano II, que trataba temas de relación de la Iglesia y el mundo moderno. Ya se le presentan al Papa los primeros métodos de planificación familiar natural, como el método de calendario, el método de ritmo. Estos no eran del todo eficaces, con lo cual la única alternativa que se empezaba a proponer no era del todo segura. Constantemente en prensa salían fake news acerca de lo que de cómo se pronunciaba el Papa ante estos problemas. Eso generó mucha tensión, incluso también dentro de la propia Iglesia, que luego el Papa Pablo VI aclarará con la Humanae Vitae. La anticoncepción, entonces, era la solución a todos nuestros problemas. Por un lado, iba a liberar a la mujer, iba a solucionar este problema sociológico del baby boom que teníamos, iba a permitir la igualdad entre los dos sexos y además esto suscitó un gran interés económico porque se empezó a ver que la industria podía jugar un papel muy importante detrás de toda esta mentalidad anticonceptiva. La anticoncepción, según la OMS, es toda acción o efecto que va a impedir la concepción. Los métodos anticonceptivos son sustancias, dispositivos o intervenciones que van a impedir que una mujer se quede embarazada. ¿De qué manera lo van a realizar? Tenemos tres tipos de efectos. Por un lado, el anovulatorio, es decir, impedir que la mujer ovule. Por otro lado, sería el anticonceptivo, es decir, impedir que el espermatozoide y el óvulo se encuentren. Y por otro lado, el efecto antiimplantatorio. Este es que una vez la mujer sí ha ovulado, sí que se han encontrado los gametos y se ha producido la fecundación, este embrión no se implante. Su clasificación así más extendida serían, por un lado, los métodos barrera. Esto es el preservativo masculino-femenino, el diafragma o los espermicidas. Por otro lado, vamos a tener todo el conjunto de anticonceptivos hormonales. Según la vía de administración, vamos a tener orales, es decir, en pastillas, la famosa píldora, el anillo vaginal, el parche, el dispositivo intrauterino o bien las inyecciones. El DIU son las siglas de dispositivo intrauterino, que es una pequeña T que se introduce en el útero de la mujer. Entonces, por un lado podemos tener el DIU hormonal que va a controlar el endometrio e inhibir en ocasiones, no siempre, la ovulación, y por otro lado el no hormonal. Cabe destacar su efecto antiimplantatorio y por tanto abortivo, generando una reacción inflamatoria en el endometrio e impidiendo que se implante el embrión. En la anticoncepción hormonal, las hormonas que se introducen en el cuerpo de la mujer van a competir con sus hormonas naturales creando un falso ciclo.
Esto va a tener, por un lado, un efecto en la ovulación que la inhibe, por otro lado, un efecto en las criptas cervicales espesando el moco y, por otro lado, un efecto en su endometrio que será siempre muy finito, no se desarrollará y, por tanto, antiimplantatorio. La anticoncepción hormonal de urgencia o píldora del día después, dependiendo del momento del ciclo en el que la mujer la ingiere, va a producir un efecto anovulatorio o directamente antiimplantatorio. Todos estos anticonceptivos hormonales se van dando de una manera cíclica y a una dosis que se intenta minimizar al máximo posible por el tema de los efectos secundarios. Sin embargo, la anticoncepción hormonal de urgencia, la famosa píldora del día después, lo que hace es aportar una dosis altísima de generalmente un progestágeno para conseguir este efecto de una manera aguda o urgente. La anticoncepción hormonal, al estar inhibiendo el ciclo natural de la mujer y siendo sustituido por hormonas artificiales, va a tener una serie de efectos secundarios. Estos, aparte de estar recogidos en numerosos estudios, están perfectamente explicados en el prospecto del propio medicamento. Algunos de los más importantes serían la alteración de la fertilidad a largo plazo, ya que va transformando poco a poco las glándulas del cuello del útero. También aumentan el riesgo cardiovascular porque son protrombóticos. También aumentan el riesgo de algunos cánceres hormonodependientes, como son el de mama o el de útero. Van a afectar mucho a la salud mental, incluso aumentando el riesgo de depresión o de suicidio, y van a afectar también mucho al apetito sexual, a la libido. Otros no tan graves, pero que la mujer los va a percibir como muy desagradables, incluso llevando a abandonarlos, serían el aumento de peso, la falta de lubricación en las relaciones sexuales, aparición de manchas, que se llama cloasma, la retención de líquidos, la tensión mamaria, la cefalea, el sangrado irregular. Los no hormonales también pueden tener sus efectos secundarios, por ejemplo, el dispositivo intrauterino que disminuye la motilidad de las trompas aumentando el riesgo de gestación extrauterina o favoreciendo la persistencia de infecciones. Por ejemplo, el preservativo disminuye mucho la calidad de las relaciones sexuales y los quirúrgicos, como siempre que se entra en un quirófano, hay riesgo de lesión de órganos vecinos, de sangrado o de infección. Si saltamos del contexto en el que nacieron los anticonceptivos a la actualidad, ¿qué es lo que nos encontramos? Por un lado, el feminismo continúa. Incluso se ha llegado a desarrollar una mentalidad totalmente antihombres. Por otro lado, a la mujer le sigue costando conciliar su vida personal con su vida laboral. Va retrasando su maternidad, incluso vemos cómo la industria se va metiendo a vender ese seguro de maternidad, proponiéndole la congelación de óvulos, etcétera, para un futuro. Además, han aumentado considerablemente las enfermedades de transmisión sexual. Va aumentando año tras año el aborto. Además, vemos que cada vez son más patentes los problemas de violencia contra la mujer y, por otro lado, cada vez es más frecuente la infertilidad en las parejas. Por tanto, todo lo que prometían lo han conseguido. ¿Se ha verdaderamente liberado la mujer? Parece más bien que esta mentalidad anticonceptiva nos ha llevado al engaño y a la frustración. Lo que verdaderamente libera a la mujer no es inhibir una parte tan importante de su naturaleza como es la fertilidad, sino conocerla y respetarla. Por ello, la Madre Iglesia nos propone como camino vivir en las relaciones los métodos naturales de detección de la fertilidad. Mediante los métodos naturales, varón y mujer conocerán su ventana de fertilidad y serán capaces de ordenar su comportamiento sexual hacia un bien mayor, que son el matrimonio y la familia.